Muy buenos días, hoy vamos a comenzar a hablar sobre los que son los falsos positivos judiciales. El grupo está conformado por Juan Felipe Pineda Ravelo, Andrés Mauricio Mariño, Dana Valentina Jiménez, Andrés Guerrero, Gonzalo Ariza y quien les habla, Jocelyn Rodríguez. Por lo tanto, comenzaremos con la introducción. En este video explicaremos cómo se relaciona la película En el nombre del Padre con la figura de los falsos positivos judiciales que se dieron en esta. Por lo tanto, comenzaremos explicando el significado de falsos positivos judiciales. Seguidamente de esta definición se marcarán escenas precisas como la detención de Gerard Collar, un pequeño ladrón irlandés acusado de cometer el delito de terrorismo después de que supuestamente colocara explosivos en pubs de Gran Bretaña. Por lo tanto, se mencionará su coacción a través de torturas, golpes y su confesión de delitos de los cuales él no había cometido. Posteriormente, se realizará un paralelo entre el caso de Gerard y una serie de casos colombianos donde también se juzgó de manera errónea a una persona y se presentó la figura de los falsos positivos judiciales con delitos similares. Y por último, se dará una pequeña conclusión para finalizar con el video y por consiguiente con la actividad. Los falsos positivos judiciales son una realidad que actualmente afecta a varios países. Las personas involucradas en esta situación son víctimas de montajes judiciales generalmente realizados por agentes del Estado en complicidad con personal judicial como jueces, juristas, fiscales y o magistrados, que plantan pruebas ilícitas e ilegales de manera irregular para señalar de criminal a una persona inocente a quien se le impugna la comisión de un acto violatorio de la ley penal. Tienen toda una ejecución elaborada, pues se le da el tiempo suficiente para la construcción con una base sólida de un expediente judicial creíble e inteligente. Estos son los personajes que se ven involucrados y toman la figura de falsos positivos en la película En nombre del Padre. Bien, ahora pasaremos a la síntesis de la película desde un punto de vista jurídico. Este punto lo abordaremos en dos momentos. Primero los medios de prueba y después las instituciones procesales que se pueden identificar. Vamos a comenzar con los medios de prueba. Primero, el material probatorio que se obtuvo durante la instrucción policial, donde encontramos la confesión escrita de los imputados ante la policía, el informe falseado de la policía judicial sobre esos materiales explosivos, y después las pruebas vertidas en el juicio oral, que son el interrogatorio de los acusados, el interrogatorio de los testigos y la prueba pericial. Ahora pasaremos a ver las diferentes instituciones procesales identificadas en la película, las cuales son el juicio oral, la práctica de la prueba, el veredicto, la sentencia y la revisión de juicio. Vamos a comenzar abordando el juicio oral, el cual corresponde a las escenas más destacadas de la película. Vemos entonces que frente a este tribunal sentenciador los imputados han de tener oportunidades suficientes de alegación, proposición y práctica de pruebas, así como la intervención frente a las pruebas propuestas y practicadas a instancia de la parte contraria. Se evidencia que en la película no se respetan estos principios procesales, constituyendo así una vulneración absoluta de los derechos de los acusados. Ahora vamos a pasar a la práctica de la prueba, la cual es esa actividad procesal dirigida a formar la convicción del juez sobre la verdad o certeza de los hechos que alegan las partes. Esta se desarrolla en el juicio oral. Recordemos que no se practican solo las pruebas propuestas por las partes, sino también las que el juez o el tribunal consideren necesarias. En la película, en el segundo juicio, se proponen nuevos elementos de prueba conocidos con posterioridad a la sentencia del primer juicio, las cuales son aceptadas. Bueno, continuando con las instituciones mencionadas por mi compañero, pasaremos a ver la institución del veredicto, la cual, como sabemos, es propia del sistema procesal inglés. Esta institución se caracteriza principalmente porque interviene un cuerpo colegiado llamado el jurado popular, el cual decidirá si el acusado es culpable o inocente de los hechos que se le imputan. El jurado está presente durante todo el juicio oral, escucha a los testigos, ve la práctica de las pruebas y atiende a las conclusiones de los fiscales. Finalmente, una vez que se termina este juicio oral, abandonan la sala, deliberan y emiten un veredicto. Esta figura jurídica supone la condena o la absolución del acusado. La siguiente institución se deriva de la anterior y es la sentencia. Esta en la película y en el sistema que estamos estudiando es emitida por el juez y en ella se recoge la pena interpuesta a los condenados en caso de que sea impuesta una condena y que este sea el veredicto. En la película vimos cómo la sentencia condena a los 4 de Guilford a cadena perpetua y a los 7 de Maguire a penas de prisión de más de 10 años. Si el jurado decide que son inocentes, el juez en la sentencia debe proclamar la absolución. La última institución es la revisión de juicio.
Esta es una revisión penal de un juicio que solamente está permitida para sentencias condenatorias y en motivos muy explícitos, como por ejemplo hechos nuevos o nuevas pruebas. Bueno, yo les voy a hablar sobre los casos de falsos positivos judiciales en Colombia. El primero de estos, y muy sonado, es del señor Alberto Judith Hasbún, condenado en 1989 por el magnicidio del entonces candidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento, quien fue absuelto por la Corte Suprema de Justicia en el año 2014 y condenó al Estado a indemnizar a su familia, una sentencia tardía, pues este murió en 1998 de un infarto. El siguiente que vamos a ver es del caso del señor Marco Emilio Zavala, condenado por complicidad en el robo de 24.000 millones de pesos en el Banco de la República de Valledupar en el año 1994, quien demostró 4 años después su libertad en 1998, en sentencia que condenó a la Fiscalía por malversación y falsificación de pruebas en contra de Marco Emilio. El tercer caso es el del exdiputado Sigifredo López, quien fue condenado por complicidad en el secuestro y asesinato de 11 diputados del Valle en el 2017. Fue condenado la nación por daños morales y patrimoniales al acusarlo sin fundamento. Por último, tenemos estos 3 casos que muy cuestionadas se dio en las instituciones por la falsificación, malversación y destrucción del material probatorio con el fin de condenar a estas personas inocentes. Como punto final, nosotros como grupo adoptamos 3 conclusiones respecto al presente trabajo. La primera de ellas es que el tema de los falsos positivos judiciales es una problemática que no únicamente se presenta en países como el nuestro, como Colombia, sino que es un problema que se encuentra presente y vigente en las legislaciones y en los sistemas procesales y judiciales de todo el mundo. La segunda conclusión es que, como se pudo evidenciar por medio del desarrollo de la presente película y en los casos que fueron anteriormente expuestos por mis demás compañeros, es que los falsos positivos judiciales son montajes que son hechos por funcionarios públicos adscritos a los organismos de seguridad del Estado y que cuyas principales víctimas son personas que profesan y manifiestan abiertamente su inconformidad con las políticas del régimen y que cuya principal característica es la criminalización del pensamiento crítico. Y la tercera y última característica que nosotros abordamos es que la finalidad del derecho probatorio, que es llegar al establecimiento de la verdad verdadera, es algo que se está viendo obstaculizado debido a ese problema que son los falsos positivos judiciales, ya que la verdad que se está generando en los procesos es una verdad completamente distinta a lo que realmente sucedió.